Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Disculpe, se me fue el agua por otro lado. Juan 16. ¿Lo tiene? La semana pasada, si usted estuvo con nosotros, recuerda que estuvimos viendo la segunda parte, la segunda mitad de Juan capítulo 15. Recuerda, estamos estudiando Juan parte por parte, capítulo por capítulo. La pasada semana vimos que Juan nos está hablando de lo que el Señor le dijo a sus discípulos la última noche que estuvo con ellos. Y este mensaje, la última parte, el Señor la divide con énfasis en dos palabras. ¿Recuerdan estas dos palabras? La primera parte de lo que vimos la semana pasada es el verbo amar, amar. El Señor habla de amar y habla de cuánto les ama a Él. Y la segunda porción, ¿alguien recuerda cuál fue el verbo énfasis? Aborrecer. Y el Señor hace un contraste claro entre lo que hace el Señor, Cristo, con sus discípulos y lo que el mundo va a hacer. Dice, el Señor los va a amar, así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama a los discípulos, y luego también ese amor que los discípulos tienen, ese amor se debía demostrar entre ellos. O sea, debían amarse, dice el Señor, un mandamiento nuevo tengo, que se amen los unos a los otros, pero amarse como el Señor nos dijo que Él nos amaba, un amor sacrificial, o sea, un amor que está dispuesto a dar su vida. Nadie tiene mayor amor que este. Recuerda que uno ponga su vida por sus amigos. Es un amor también de gracia, un amor que transforma. El amor del Señor es un amor que transforma y es un amor de sacrificio. Y esa es la manera en que el Señor nos dijo, y estamos haciendo un pequeño repaso para ponernos en el contexto de lo que vamos a leer ahorita en el capítulo 16. Este amor se debía de enfrentar delante del rechazo del mundo. El Señor dice, yo les amo, pero el mundo les va a aborrecer. Y dice, ¿por qué razón? Te van a aborrecer porque primeramente me aborrecieron a mí. Y le dice, porque ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ustedes no son del mundo. Así que el mundo los va a rechazar y no les debe de sorprender que el mundo les va a rechazar. Ahora, y la razón que tenemos que recordar todo esto es porque el Señor sigue esta conversación. Recuerde, capítulo 16 es el final de esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Ahora Jesús ya les dijo que el mundo los va a rechazar, pero ahora va a hablar más claramente acerca de lo que viene, este rechazo que viene. El tiempo que los discípulos iban a experimentar después de que Cristo se fuera, ascendiera a los cielos y se inauguraran, empezara la iglesia. Iba a ser un tiempo duro, hermano. Iba a ser un tiempo de rechazo. Y Jesús les quiere animar en medio de ese rechazo. Y espero que si tú estás pasando por alguna tribulación, por algún problema, esto te sirva de ánimo, porque el Señor también te quiere animar en medio de cualquier cosa que tú estés pasando. El Señor quiere que ellos estén advertidos. Por eso vaya conmigo a capítulo 16, verso 1. Por eso el Señor les dice en verso 1, estas cosas se las acabo de decir, o les estoy diciendo estas cosas para que no tengan tropiezo. La palabra tropiezo también se puede traducir como escándalo, para que no se escandalicen. O sea, no quiero que esto que va a pasarles les agarre por sorpresa. No quiero que se sorprendan. Tiempos duros vienen. Ahora, hermano, cuando vemos la historia, vemos que realmente, obviamente, venían tiempos duros. El Señor está sentado con sus discípulos alrededor de aquella mesa. Uno de ellos ya se fue. ¿Quién fue el que ya había salido? El traidor. Entonces se quedan 11 con el Señor. Y el Señor está hablando, diciéndole todas estas cosas a estos 11 hombres. De esos 11 hombres sentados en esa mesa con los que Jesús está hablando, 10 de ellos iban a morir por su fe.
Así eran los tiempos de duros que venían. 10 de ellos iban a ser mártires por su fe. Uno, Juan, no es que iba a andar de vacaciones, él iba a estar preso por años. En una isla donde lo habían aventado, y una isla donde tiraban a todas las personas, presos políticos que les estorbaban, y lo avientan allá a Juan, pero Dios tenía un propósito para Juan ahí, porque ahí es donde escribe él el Apocalipsis. Mas sin embargo sufrieron, hermano. Y yo una vez más recuerde, los hombres que están sentados a la mesa con el Señor Jesucristo, 10 de ellos van a morir por su fe. Así que esto de que el mundo les iba a aborrecer, para ellos iba a ser bien real, hermano. Y el Señor empieza a hablar con ellos acerca de esto, los quiere preparar y también les quiere animar que en medio de esa tribulación que viene, de esos momentos difíciles que vienen, cosas buenas van a pasar. Porque el Señor tiene un propósito para sus vidas. En medio de cualquier cosa que tú estés pasando, no se te olvide que el Señor sigue teniendo propósito para las vidas de sus hijos y sus hijas. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene una razón por la cual tienes que pasar por aquello que estás pasando. El Señor te quiere usar. Te quiere usar para su gloria. Nada que nos pase está ajeno a la voluntad de Dios. Así que les explica a sus discípulos. Ve el verso 2. Es muy específico el Señor. En el verso 2 les dice, esto es lo que va a pasar. Dice, los van a expulsar de la sinagoga, los van a sacar de las sinagogas. Y eso no va a ser todo. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es más, la gente, le está diciendo el Señor, se va a sentir justificada religiosamente hablando de acabar con sus vidas. Qué duro, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú lees el libro de los Hechos, tempranito en el libro de los Hechos, vemos el cumplimiento de esto. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, al final, en el verso 58, hablando de Esteban. ¿Alguien recuerda la historia de Esteban? Que estaba conversando con aquellos doctos de la ley y este argumento se convierte en algo terrible y sacan a Esteban y lo arrastran fuera de la ciudad. Y esto es lo que pasa cuando sacan a Esteban, este siervo de Dios. Esto es lo que pasa, verso 58, y echándole fuera de la ciudad, entonces le apedrearon. Qué cosa tan terrible, ¿no es cierto? Pero note lo que dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Recuerdan a Saulo? Ahora, fíjese, cuando reconocen a Saulo, entonces Saulo empieza una persecución. Dice el capítulo 8, verso 1 lo siguiente. Dice, Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y note lo que dice el verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia. Asolar, hermano, el verbo asolar también se puede traducir como herir. Y Saulo hería a la iglesia. Hería a la iglesia. Y fíjense cómo lo hacía. El lenguaje es extremadamente gráfico. Dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano, en esos días, bueno, hoy es terrible ir a la cárcel, pero en esos días era mucho más terrible. La gente no iba a la cárcel de vacaciones. La gente era torturada en las cárceles y en muchos de los casos asesinadas en las cárceles. Ir a las cárceles era una sentencia de muerte para muchos y también para muchos era una sentencia de esclavitud. No salían de ahí, salían de ahí, pero ya siendo esclavos. Y Saulo pensaba que todo lo que estaba haciendo lo hacía ¿por qué? Porque estaba sirviendo a Dios. Exactamente igual como Jesús lo predijo. Dijo, va a llegar el momento que la gente los va a matar y van a decir que están sirviendo a Dios.
Esto era lo que les venía a los discípulos, hermano. Y no solamente a los discípulos, sino a los que vendrían después. Porque la persecución no se acaba con los 11 discípulos. Es más, la persecución sigue hasta el día de hoy. Hermanos nuestros siguen muriendo por la fe, hermano, en otras partes del mundo. Nosotros somos bendecidos, que podemos estar aquí abiertamente adorando el nombre de nuestro Señor. ¿Y por qué Saulo hacía esto? Bueno, el Señor nos dice por qué razón iban a hacer esto. Regrese conmigo a Juan capítulo 3, 16, ve el verso 3. Dice el Señor, van a hacer esto, ¿por qué razón, mi hermano? Dice, y harán esto, ¿por qué? Porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí, porque son ignorantes de quién soy. ¿Alguien recuerda que después Saulo va a Damasco? ¿Recuerdan esa historia? Y dice que iba respirando amenazas contra la iglesia, contra los cristianos. Y en el camino, ¿quién lo detiene en el camino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Saulo a Jesús? ¿Recuerdas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Señor, ¿quién eres? ¿Qué dijo el Señor? Ellos van a hacer eso porque no me conocen. Saulo no conocía quién era Jesús. Ignorante de quién era Jesucristo. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y por eso hacía lo que hacía. El Señor les advierte a sus discípulos que iban a venir tiempos difíciles, mis hermanos, y hasta el día de hoy el Señor quiere que sepamos todos nosotros de que en nuestra vida van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Mira lo que dice el Señor les advierte por amor, así como tú le adviertes a tus hijos cosas y lo haces por amor, le dices, mira, ten cuidado con esto o esto va a suceder. De igual manera el Señor les advierte a sus discípulos por el amor que les tiene. Ve conmigo al verso 4, dice, mas os he dicho estas cosas, dice, para cuando llegue la hora, os acordéis de que ya se los había dicho. Quiero que ya sepan que se los dije, los preparé para que cuando llegue el momento estén listos. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y el Señor ahora les dice, esto va a suceder. Los prepara. ¿Por qué? Porque es tiempo de que ellos sepan lo que va a suceder. Ahora el Señor les dice algo bien interesante acerca de esta aflicción que va a venir. Les dice algo muy sorprendente. ¿Está listo? Vaya conmigo al verso 5. No pierda de vista esto. Verso 5 al 7. Dice, pero ahora dice, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Ya hemos hablado de eso, de los discípulos estaban tristes por lo que el Señor les estaba diciendo. Siga leyendo conmigo. Fíjese, el Señor reconoce que ellos están tristes, pero entonces les dice esto, muy sorprendente. Ve el verso 7 con atención, dice, pero yo os digo la verdad. Les voy a decir honestamente, dice el Señor, les conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo puede ser posible, mis hermanos? ¿Cómo iban a ellos a entender que les convenía que el Señor se fuera? La ausencia del Señor provocaría en ellos una angustia terrible, un verdadero terror. Se iban a sentir solos, se iban a sentir abandonados, se sentirían apartados y aún algunos de ellos se iban a sentir defraudados. ¿Cómo podía ser posible que el Señor ahora le está diciendo que les convenía que Él se fuera? Mi hermano, ninguna de las pruebas que tú pasas, que pasamos, las queremos catalogar como convenientes. No es cierto, no es la primera palabra que se nos viene a la mente cuando pasamos por aflicción. Oh, esto es conveniente. Todo lo contrario, el dolor nos parece inconveniente. ¿Cuántos dicen amén? La aflicción nos parece inconveniente, inoportuna. O sea, nunca pensamos que una aflicción, exactamente lo que yo necesitaba ahorita, este dolor.
¿Verdad que no pensamos así? Obviamente los discípulos tampoco estaban pensando así acerca de la noticia que el Señor ya no iba a estar con ellos. Y el Señor les dice, esto es conveniente, esto es bueno, esto es lo que ustedes necesitan. Era lo que necesitaban, hermano. Y a veces el Señor quiere que nosotros entendamos que la aflicción que vamos a pasar es lo que necesitamos. Es lo que el Señor tiene para nosotros, porque de eso el Señor, en eso el Señor se va a glorificar y tú vas a aprender algo y tu vida va a estar más cerca del Señor a través de esa aflicción. Mi hermano, por supuesto que les convenía que el Señor se fuera. ¿A dónde iba el Señor? Iba a la cruz del Calvario a morir por sus pecados. Les convenía a ellos y nos convenía a nosotros. Si no, no tuviéramos salvación. Gloria a Dios, porque el Señor se fue y fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ahora, para los discípulos era una separación. Esa inconveniencia para los discípulos, el hecho de que iban a estar lejos del Señor era duro para ellos, pero ellos iban a sentir el dolor de la separación. Pero recuerda, aquel que está diciendo esto es lo necesario, no iba a sentir dolor de separación solamente, iba a sentir el dolor de los clavos. Él sabía lo que él tenía que pasar. Él iba a ser el que iba a ser azotado, él era el que iba a ser blasfemado, él iba a ser burlado, él iba a ser golpeado y él iba a soportar eso porque te ama. Porque te ama. Y una vez más, mis hermanos, la gloria sea al Señor. Una vez más el Señor les recuerda que no los va a dejar solos. El Espíritu Santo de Dios, en medio de esa aflicción que venía, la primera aflicción de ver al Señor en la cruz del Calvario, que muriera el Señor y todo lo que vendría después. El Señor les recuerda que no iban a estar solos. El Espíritu Santo de Dios iba a estar con ellos. La gloria sea al Señor. El Señor una y otra vez les ha dicho esto: no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. El Espíritu Santo estuvo con los 11 discípulos al principio. ¿Recuerdas cuando la iglesia comenzó? ¿Qué fue lo primero que en el libro de Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, qué fue lo que pasó ahí? Se manifestó el Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para probar que el Espíritu Santo estaba con su pueblo. Mi hermano, ¿qué podemos hacer nosotros en esta iglesia aparte del poder del Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Esta iglesia no es iglesia sin el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para todo. Nadie es un cristiano fuera del poder del Espíritu Santo. Todos los que hemos conocido a Cristo lo conocemos por el poder del Espíritu. Así que en este tiempo seguimos adelante, somos la iglesia de Cristo, seguimos adelante y el Señor le dice a sus discípulos, va a estar el Espíritu Santo ahí obrando, va a estar ahí obrando en los no creyentes y en los creyentes. Quiero que veas, ve conmigo al verso 8. En medio de este momento donde el Señor anuncia la aflicción y la tribulación por la cual ellos iban a pasar, el Señor les asegura que el Espíritu Santo de Dios va a estar a la par de ellos trabajando. Mientras ellos proclaman el Evangelio, el Evangelio del Señor, el Espíritu Santo va a estar con ellos haciendo su obra. Fíjense lo que habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, o sea, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primeramente, el Espíritu Santo convence a los no creyentes de pecado. Todos los que hemos aceptado y reconocido delante de Dios que somos pecadores, ha sido el poder del Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Amén. Si tú un día viniste a Cristo y le dijiste: Señor, yo soy pecador y necesito tu perdón, me arrepiento de mi pecado, eso es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. El Espíritu Santo lo convence a los no creyentes de pecado. Dice convence de pecado y lo dice convence de justicia. La gloria sea al Señor, que un día nosotros entendimos que si somos justos delante de Dios no es por nuestra propia justicia. ¿Cuántos saben eso?
¿Verdad que no es por nada que nosotros hagamos? La palabra de Dios dice, no es por obras. No es por nada que tú hagas. ¿Por qué? Para que nadie de nosotros nos gloriemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a ir al cielo y se va a levantar el cuello diciendo, yo me gané esto. Estoy aquí porque soy una chulada. No, hombre, soy el mejor cristiano de toda mi iglesia. Por eso estoy aquí. Nadie va a decir eso. Todos vamos a estar en el cielo porque el Señor nos justificó aún siendo nosotros pecadores. Así que el Espíritu Santo convence a los no creyentes de pecado, o sea, de nuestro pecado, y también de justicia. ¿Por qué sabemos que está hablando de justificación? Porque lo relaciona directamente con Jesucristo. Dice de justicia por cuanto voy al Padre. El Señor iba a hacer su obra, iba a ir al Padre Celestial y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él es el que nos ha justificado. Y qué glorioso es que dice, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice en el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencerá al mundo de que Cristo tiene la victoria. Y que tiene derecho a tener juicio sobre toda la humanidad. Y no solamente sobre la humanidad, sino el mismo príncipe de las tinieblas en la cruz del Calvario ya fue vencido. Ya fue vencido. Así que el Espíritu Santo toca al no creyente. Tú hablas del Señor, tú compartes del Señor. Iglesia, ustedes comparten de Cristo, van y le comparten a alguien el mensaje precioso de salvación, pero nosotros no convertimos a nadie. Nadie, como decía, me gustó mucho la historia de Rafa. Nosotros no somos los que tenemos las marcas de la cruz en las manos. El Señor es el que murió por nosotros. Él es el que convence, Él es el que justifica, Él es el que perdona, es el que limpió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros solamente anunciamos y el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra. Porque ¿sabes qué? Sin el poder del Espíritu Santo, la gente oye tus palabras y piensa que son locura. ¿No dice eso la Biblia? El mensaje de la cruz es locura. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón de las personas, esa locura se convierte en buenas nuevas, en la mejor noticia que has escuchado en tu vida. El Señor es quien toca nuestros corazones. Gloria al Señor. Los discípulos iban a tener tribulación, hermano, pero miren lo que el Señor les dice. Pero aún en esa tribulación, aún en medio de problemas y de circunstancias, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y les va a ayudar. Les va a ayudar. Les va a ayudar en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia el Espíritu Santo va a estar con ustedes y les va a ayudar a seguir haciendo la obra del Evangelio. Hermanos, los discípulos pasaron por cosas increíblemente difíciles, pero nada detuvo al Evangelio de Cristo. No porque la iglesia tenga poder en sí misma, sino porque la iglesia camina en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo maravilloso. Pero el Espíritu Santo no solamente obra en el no creyente. El Espíritu Santo está obrando en tu vida todos los días. Sigue leyendo conmigo. Ve al verso 12. ¿Estás todavía conmigo, hermano? Si alguien ya se está durmiendo, dele un codazo en el nombre del Señor y despiértelo. No, no es cierto. No es cierto. No, mejor sí. No, no es cierto. Estoy aquí en una ambigüedad de pensamiento. Verso 12, vean lo que dice el verso 12, la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Porque el Espíritu Santo, a la vez que obra en el no creyente, también sigue obrando en tu vida, mi hermano, y en mi vida. Fíjese lo que el Señor hace, qué hermoso es nuestro Señor. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y aquí está la promesa, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. La gloria sea para el Señor. Dice, y os hará, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Quiero que vea el verso 14 con mucho detenimiento. Dice, Él, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez mi papá y yo íbamos pasando por una calle y nos encontramos en una iglesia que nos llamó mucha atención el nombre. Y mi papá era muy curioso. La iglesia decía, Iglesia Reestructuradora del Espíritu Santo.
Mi papá dijo, me tengo que entrar a ver de qué se trata esto. Y nos paramos, y me acuerdo que nos paramos y entramos a aquel lugar. Y desde que entramos, hermano, se sentía una cosa terrible ahí adentro. Y lo que escuchamos, y solamente estuvimos ahí como 3 minutos, eran puras blasfemias. Verdaderas tonterías, la verdad. Y la manera en que lo que estaban haciendo enfrente era absolutamente cualquier cosa menos una adoración a Dios. Y nos salimos de ahí. Y recuerdo que mi papá dijo, eso lo último que es una reestructuración del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios va a glorificar a Cristo. Una iglesia que trabaja en el poder del Espíritu Santo es una iglesia cristocéntrica. El mensaje céntrico del poder del Espíritu Santo es el mensaje de Cristo. Él, el Espíritu Santo, dice Cristo, Él me va a glorificar. El Espíritu Santo trabaja en la vida de cada creyente y no creyente para llevarnos a Cristo. Él nos guía a la verdad y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que una iglesia que trabaja en el poder del Espíritu tiene que ser una iglesia donde Cristo es el centro. Jesús tiene que ser el centro. Otra cosa maravillosa que el Señor les dice en medio de la aflicción que venía, y para mí es el corazón del mensaje, este mensaje precioso que el Señor les da a sus discípulos. Vaya conmigo al verso 16. Vaya conmigo al verso 16. Fíjense lo que el Señor les promete a sus discípulos. Recuerde, está a punto de irse el Señor, está a punto de morir en la cruz del Calvario y el Señor les promete algo maravilloso. Verso 16, ¿estamos ahí, mis hermanos? Todavía un poco, dice el Señor. Fíjense la frase, tratemos de analizar esta frase. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y luego me veréis, porque yo voy al Padre. Verso 17, y quiero que vea que esta misma frase que acabamos de leer se repite 3 veces. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, dice, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? ¿De qué se trata? No entendemos lo que habla. Bueno, tal vez algunos de nosotros aquí estamos igual. No entendemos de qué se trata esto. Y fíjese, se repite la misma frase en el verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿De qué está hablando el Señor en esta frase? Mi hermano, todavía un poco y no me veréis. Faltaba poquito, faltaban unas horas para que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Y después de ir a la cruz del Calvario iba a morir en la cruz del Calvario e iba a ser sepultado. Pero ahí no termina la historia, porque dice el Señor, y de nuevo un poco y después me veréis. ¿Por qué, hermano? Porque su tiempo en la tumba solamente fue unos pocos días. Sí, iba a pasar un poco de tiempo, sería breve, y se levantaría de los muertos con poder. Así que sus discípulos iban a llorar. Cuando supieran que él había muerto, iban a llorar, se iban a lamentar, iban a tener un dolor enorme. Pero su dolor iba a ser solamente por unos pocos días, porque el domingo en la mañana el Señor resucitó. Y el Señor les promete, mis hermanos, esa aflicción iba a cambiar. Su tristeza se iba a convertir en gozo. Y se los promete. ¿Quieren leerlo conmigo? Ve el verso 20. De cierto os digo, que vosotros van a llorar, se van a lamentar y el mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, aquí la promesa de lo que va a significar la resurrección, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Qué glorioso es nuestro Señor. Y luego el Señor asemeja todo este dolor que él tenía que pasar, nos da una ilustración de esto, y la ilustración es increíble, es una ilustración muy clara. ¿Sabe cuál es la ilustración? ¿Cuál es la ilustración?
Es el dolor de una mujer dando a luz. Un dolor que es necesario y que produce una enorme alegría, un enorme gozo. Fíjese lo que dice el verso 21, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor. Sí, tiene que pasar por dolor. Y lo dice, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, dice, ya no se acuerda de la angustia. ¿Cuántas hermanas se relacionan con esto? Yo recuerdo el rostro de mi esposa después de que nacieron los niños. La primera niña, 18 horas ahí en trabajo de parto. Terminó siendo cesárea. Pero cuando vio mi esposa a esa niña, se le olvidó todo, que estaba todavía ahí en esa plancha. Y todavía estaban ahí terminando la operación. Y me decía, ¿ya cómo va todo? Y yo le decía, oh, muy bien. Porque yo podía ver del otro lado de la cortina. Oh, perfecto, todo está bien. Y yo decía, Señor, ten piedad. Nunca había visto una cosa así. Pero el gozo es más grande, ¿no es cierto? Y esa es la ilustración que el Señor da. Va a haber mucho dolor. En estas próximas horas va a haber mucho dolor. Pero quiero que recuerden, el Señor dice, es un dolor que va a traer gozo. Dice, ya que no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre, dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en la tierra. Y luego entonces aplica la ilustración. Ve el verso 22. También vosotros tendréis tristeza, pero los voy a ver otra vez. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie les va a quitar ese gozo. Nota que el Señor, la manera en que transforma la tristeza en gozo no es evitando la tribulación, no es evitando el momento de aflicción. De hecho, el gozo es resultado de la aflicción. ¿Notaste eso? Por eso la ilustración es muy importante, la ilustración de la mujer dando a luz. No se evita el dolor. El dolor da paso al gozo. Así que el Señor les está diciendo a los discípulos que en la vida de los discípulos del Señor va a ser de igual manera. Tu salvación y mi salvación, hermanos, hermana, fue comprada a través de dolor. El Señor ganó a través de su dolor verdadera paz y verdadero gozo para nuestros corazones. Lo que tú pasas, mi hermano, lo que tú pasas, las tribulaciones que tú pasas tienen un propósito. Y del otro lado, te aseguro, hermano, hay verdadero gozo. Hay un propósito para lo que tú estás pasando. El Señor tiene propósito para nuestras tribulaciones. El Señor nos revela algo. Ve conmigo hasta el verso 32 y vamos a terminar con versos 32 y 33. Ya vamos terminando. Muchos predicadores dicen vamos terminando y luego se tardan otra media hora. Yo cuando digo que vamos terminando son nomás 25 minutos más. Así que ya vamos terminando. No es cierto. Ya vamos a terminar. Versos 32 y 33. Fíjense cómo el Señor aquí una vez más habla de lo que Él iba a pasar. Y hermano, quiero que tome en cuenta que estas son las últimas palabras. Porque cuando va usted, que el Señor le va a decir a sus discípulos, porque cuando usted va al capítulo 17, el capítulo 17 me encantaría que tomara tiempo para leerlo. El Señor ya no va a hablar con sus discípulos. Todo el capítulo 17 el Señor está orando por sus discípulos. En otras palabras, ya habló con ellos y antes de despedirse, ir a Getsemaní, va a orar por ellos. Pero vamos a ver las últimas palabras del Señor. Verso 32. He aquí viene la hora, y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y note lo que dice el Señor, lo que estos discípulos iban a hacer. ¿Notaste lo que dice después? ¿Y qué dice? Y me dejaréis. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Me dejaréis solo? Pero entonces el Señor expresa esta confianza. Mas no estoy solo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Ustedes me van a dejar solo.
pero yo no voy a estar solo, porque mi Padre va a estar conmigo. Judas ya lo había traicionado. Pedro lo va a negar 3 veces. Pero no solo ellos dos, el resto de los discípulos se van a desaparecer en las próximas horas, excepto uno, ¿no es cierto? De todos solamente sabemos dónde estaba uno, al pie de la cruz. Juan, exactamente. Pero ¿dónde están los demás? Huyendo, escondiéndose, con temor, con dolor. Es más, antes de que Jesús fuera entregado, ¿recuerdan lo que pasó en el Getsemaní? ¿Alguien recuerda lo que pasó cuando el Señor estaba orando? Antes de orar, ¿qué le pidió a sus discípulos que hicieran? Les pido que me ayuden a orar. ¿Qué hubieras hecho si Jesucristo te hubiera pedido a ti, ora por mí? No es cierto, a lo mejor también tú te hubieras dormido, ¿verdad? Seamos honestos. ¿Qué hicieron los discípulos? Fervientemente orando toda la noche. Dice que cuando el Señor volteó, regresó a verlos, estaban roncando. Es una cosa triste ver cómo realmente su corazón había cierto nivel de disposición, pero el temor llegó a ser más grande y dejaron al Señor. Y el Señor sabe que iban a dejarlo y que Él se iba a sentir, o que Él iba a estar literalmente solo, pero su Padre iba a estar con Él. Cristo estaría solo, pero su Padre estaría con Él. En la Navidad, mi hermano, en estas épocas, hay mucha gente que se siente sola. Especialmente cuando estás lejos de tus seres queridos y sabes que están celebrando allá en tu tierra. O simplemente te sientes solo porque hay algún tipo de quebrantamiento en tu hogar, yo qué sé. Pero muchas personas se sienten solos en estas épocas. Se sienten muy solos. Y entra este asunto como de depresión por las Navidades. ¿Sabía que en las Navidades es una de las épocas donde más gente se deprime? ¿Por qué? Porque tienen todos estos sentimientos. Y la soledad, hermanos, sentirse solo es algo muy duro. Porque entonces Satanás quiere meter esta idea en tu cabeza de que a nadie le importas. Pero quiero que recuerdes que cuando el Señor sabía que iba a estar solo, el Señor afirmó esto: no estoy solo porque mi Padre está conmigo. El Señor está contigo en cualquier momento que estés pasando. El Señor no te ha abandonado. La presencia de tu Padre Celestial está contigo. Si te sientes solo, sola, recuerda, el Señor está contigo. Y no te deja. No te deja. Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. El mundo se va a acabar y el Señor va a seguir contigo. Y por eso el Señor, fíjese las últimas palabras maravillosas del Señor, es un resumen de todo lo que les ha dicho a sus discípulos. Vea el verso 33. Le invito a que lo lea conmigo en voz alta. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Pero no termina. Siga leyendo la siguiente parte del verso. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Esa es la última palabra que el Señor le da a sus discípulos. Van a tener aflicción, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El Señor nos acaba de dar un testimonio maravilloso de que Él sabía que su Padre estaba con Él. Pero antes de terminar, déjame recordarte una última cosa. Horas después, el Señor, por más increíble que se nos parezca, el Señor se sentiría lejos de su Padre. ¿Recuerdas? En un momento en la cruz, el Señor se sintió lejos de su Padre. ¿Y sabes por qué se sintió lejos de su Padre? Sintió la ausencia de su Padre. ¿Sabes por qué? Porque el Señor estaba cargando tu pecado y mi pecado.
y porque esa carga de pecado lo hacía sentir lejos de su Padre. Quiero que lo medites por un momento. Cristo voluntariamente cargó tu pecado en la cruz para que tú puedas tener salvación. Y esa carga fue tan grande, que por la única vez en toda la eternidad, el Hijo de Dios se sintió lejos de su Padre. Y lo hizo por ti y por mí. Y el Señor clama a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Y lo que el Señor estaba sintiendo era el peso, la carga de tu pecado y de mi pecado. Él estuvo dispuesto a sentirse alejado de su Padre para que tú y yo nos podamos hoy sentir y saber que vivimos cerca de Dios. Su alejamiento fue nuestro acercamiento. Somos salvos porque Él estuvo dispuesto a dar todo por nosotros. Hay gente que piensa que la Navidad, la gente que celebra Navidad tienen que ser gente feliz. Si yo no tengo ninguna razón, yo no siento felicidad en mi vida, o no, mi familia, me siento solo, no, estoy en aflicción. Las familias felices son las que se reúnen y comen, pero yo no tengo ninguna razón. Mi hermano, eso no es cierto. La venida del Señor no fue para los felices. El Señor no vino a buscar a los felices. No, la venida de Cristo la tienen que celebrar los que están en aflicción, los que están en problemas. Si tú estás en problemas, si estás pasando por una prueba ahorita, necesitas celebrar que Cristo vino. Ahora sabemos que Cristo tal vez no vino, lo más seguro es que no vino en estas épocas, pero tenemos un tiempo para celebrar. Y si vas a celebrar y dices: no, yo no celebro porque ahorita me siento como medio triste, medio deprimido y no tengo ganas de celebrar. No, celebra que Cristo vino. Porque ¿sabes a quién vino el Señor? ¿A quién vino el Señor? ¿Quieres verlo? Está profetizado. Isaías capítulo 9, verso 2. ¿Sabes para quién vino el Señor? El Señor vino al pueblo que estaba en tinieblas. No vino a los felices, a los que tienen todo súper bien, a los que les va súper bien, a los que nunca tienen problemas. ¿Cuántos hay aquí que nunca tienen problemas? Levanten la mano. Muy pocos, ¿verdad? No, el Señor, ¿sabes a quién vino? ¿Sabes por quién vino el Señor? ¿Por quién Cristo murió en la cruz del Calvario? Dice: el pueblo que andaba en tinieblas, ese fue el pueblo que vio gran luz. Entonces el Señor vino a aquellos que están en tribulación. Dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Si tú estás en una situación difícil ahorita y dices: en mi vida no hay solamente oscuridad, así es como me siento. Muchas personas adornan sus casas de Navidad y hay luces por todos lados, luces hermosas por todos lados, ¿no es cierto? Hay personas que hasta por eso se ponen tristes. No, en mi casa no tenemos ni una lucecita. Es más, se nos fundió el foco de enfrente. No tenemos nada. Y hasta por eso se deprimen. Eres de Cristo, tienes la luz gloriosa de Cristo en tu corazón. Y eso es suficiente para ser feliz. Porque el Señor vino a un pueblo que andaba en tinieblas. Si tú te sientes en tinieblas por alguna razón, gózate, el Señor vino por ti. Tú eres la razón por la cual Cristo vino. Así que a pesar de que tal vez no estés con las personas que quieras estar, o cualquier otra razón por la cual no te sientas así como de celebrar, celebra a Cristo. Si celebras Navidad, celebra a Cristo. No celebres otra cosa, celebra a Jesucristo, porque es digno de ser celebrado. El pueblo que andaba en tinieblas,
¿Quién se siente identificado? Cada uno de nosotros, amén. Nosotros somos los que andábamos en tinieblas. ¿Vimos qué? Vimos la luz. Y eso es lo que celebramos. Ahora sí, ya terminé. Dile a su rostro, vamos a orar.